Bueno, Rodrigo, parece mentira, pero de todo esto que hemos visto han pasado ya 8 años. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? 8 años desde que nos juntamos un grupo de locos, porque podríamos ser, ¿no? Un grupo de locos, un poco retomando, ¿no? Intentando seguir unidos por entusiastas, locos entusiastas, Ramón. Es cierto. Y bueno, y lo que nos unió fue un legado, que era el de Albert, ¿no? Que era una persona muy avanzada a su tiempo, que reunía a todos los agentes sanitarios, ¿te acuerdas?, en uno, por eso empezamos a hablar. Sí, que a todos nos marcó de alguna manera. Y decía él que según con el gorro que te miraras, ¿no?, pues tenías una sensación, una perspectiva diferente. Y él lo que hizo fue unirnos, Ese ¿no?, concepto, sí. con todos los gorros para tener una visión holística, una visión que se llama ahora como líquida, ¿no?, para que entre todos, ¿no?, pudiéramos intentar pues mejorar nuestro sistema sanitario o mantenerlo, que ya era bueno y es bueno, sí. Y sobre todo para mejorar nuestros resultados en salud, que era el objetivo, ¿no? Es verdad. Hombre, arrancar este proceso ha sido largo, pero como hemos trabajado en equipo, pues yo creo que ha sido muy gratificante. Todo el recorrido, el hacer el camino, en ese sentido ha estado muy bien, ¿no? La implicación y el compromiso, la colaboración que ha habido entre las distintas personas, los grupos, los agentes del sistema, ¿no?, en general. Hubo un momento clave, yo creo que el punto de inflexión fue cuando ya se diseñó el modelo, que tuvo, como sabes, distintos elementos, ¿no?, y como modelo varias fases, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y yo creo que ahí fue esa definición, encontrar de manera ajustada los distintos puntos del modelo afectivo-efectivo y la definición concreta. Sí, que costó trabajo. Costó trabajo, porque fíjate tú que todo lo que hemos visto al final, que ha pasado en 3 minutos, en 2 minutos y pico, pues al final fue un trabajo de preparación de casi 2 años. Y verdaderamente lo que tú decías de la definición del modelo, porque al final mucha gente se pensará, sobre todo los que son nuevos y ven o escuchan por primera vez esto del modelo, ¿no? ¿Y por qué os metisteis a trabajar en el modelo y qué tiene que ver el modelo con Albert Llobell y tal, ¿no? Pues básicamente, si te acuerdas, es que después de del primer foro, ahí en la WIC, nos dijeron que lo que querían que trabajáramos era en humanización. Y nos reunimos y dijimos, bueno, pues después de mirar varias cosas, investigar el legado de Albert, ver iniciativas que había a nivel internacional, pues... Sí, encontrar los elementos definitorios más precisos y clave para poder... Y nos pusimos de acuerdo enseguida y definimos lo del modelo AE, el modelo afectivo-efectivo, que hoy pues se ha hecho un poco... un hallazgo, ¿eh? Un hallazgo. ¿No? Y acuérdate, hablando que decías de la definición, que comentábamos, ¿no?, lo difícil que fue al final coger una definición que, para los que no lo conozcan, pues está basada en 4 pilares. El primero es que no solo es importante curar, sino también cuidar, incluso tratar. El segundo era que, pues que todo esto hay que hacerlo con dignidad y humanidad, basado lógicamente en la evidencia científica, tanto del afecto como del efecto, que la hay, y sobre todo con empatía y poniéndose en los pies de los demás. Y luego, lo peor, ¿te acuerdas? Lo de las 10 claves. Bueno, las 10 claves para definirlas y para que fuera también un decálogo, porque tenía cierto simbolismo, yo creo que era importante. El secreto lo has dicho antes, yo creo que lo hemos repetido, ¿no?, el hacerlo en equipo, entre todos, con todos y además para todos, yo creo que fue básico. Y yo creo que además esta situación que tenemos ahora de pandemia nos está reafirmando que lo hicimos muy bien, porque ahora se está trabajando en equipo y todo lo que no sea colaboración, partenariazgo, todo lo que no sea colaboración público-privada, nadie somos prescindibles, todos somos imprescindibles, y eso lo tuvimos claro desde el principio. De algún modo nos adelantamos. Es verdad que el contexto es otro, muy distinto, y ha cambiado muchísimo. En unos meses hemos vivido pues como si hubiésemos recorrido mucho tiempo, muchos años, ¿no?, y muchas experiencias, en este caso novedosas, inéditas también, pero yo creo que eso supone, volviendo a la metáfora esta que siempre hemos utilizado del camino, pues estábamos en el buen camino. Estamos en el buen camino, muy buen camino. Sí. Y otra cosa que yo recuerdo mucho fue el tema de que verdaderamente cuando hablas, todos los stakeholders, ¿no?, ese palabra anglosajón, todos los agentes, pero es que estábamos todos. Claro, claro. Y yo creo que uno de los secretos fue que fuimos
de los primeros que empezamos a hablar no solo de pacientes, sino de personas. Y ahora que estamos en un entorno más IMID, de inmunomediadas, ¿no? Pues yo creo que eso es básico, en el sentido de que, bueno, al final estamos hablando de personas que viven muchos años, que tienen una enfermedad crónica y que al final, pues lo que suponen es que no solo viven su parte de paciente, sino que viven su parte de persona. Y nosotros pusimos en el centro a la persona y a partir de ahí empezamos a construir teniendo a la persona, como digo, en el centro. Que luego, si te acuerdas, tuvimos otra barrera más, ¿no? Que fue el cómo aplicar nuestro modelo afectivo efectivo. Incluimos aquello, ¿te acuerdas? Incluyendo la voz del paciente, que bueno, que un poco ¿Cómo ponerlo en práctica para que no se convirtiera solo en una herramienta teórica, digamos, ¿no? Y que fuese aplicable? Sí, sí. La idea esta que decías antes del tiempo que tienen los pacientes cuando no son pacientes o cuando no están en contacto con el sistema sanitario. Si recuerdas, esta era una idea muy de Albert también, muy de Albert, que decía, bueno, es que tenemos muchísimo tiempo por delante, él como paciente, cuando hablaba como paciente, que estamos en contacto con el sistema sanitario, pero apenas son unas horas. Si lo cuentas en el lapso de un año, de varios meses, lo que quieras, bueno, estamos apenas unas horas, pero el resto del tiempo estamos nosotros con nuestra propia enfermedad y con nuestro propio proceso y tenemos que acostumbrarnos a convivir con él. Sí, sí. Por eso lo del afecto. Lo de ser, claro. Que hemos echado tanto de menos durante esta pandemia, ¿no? Que al final estábamos hablando mucho de salud, del efecto, de la efectividad, de las mascarillas y tal, pero nos faltaba el trato, nos faltaba el contacto y nos faltaba el cariño, y eso se ha visto reflejado un poco en la tristeza, ¿no? Bueno, y esto todo que hablamos de la parte del paciente y la parte de la persona, pues como decíamos, en pacientes crónicos, en pacientes con enfermedades inmunomediadas, esto todavía es más importante, ¿no? Porque son personas, teóricamente, que lo son, sanas de alguna forma, pero que tienen un impacto en su vida importante y que les afecta también, además, emocionalmente. Es decir, que al final aquí tenemos que mirar las dos esferas. Y hasta hace relativamente poco tiempo, ese aspecto afectivo, emocional, de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de estar cercano, del trato humano, ¿no? Lo que siempre hemos dicho. Bueno, afortunadamente es una tendencia que se ha revertido. Yo creo que ya nadie tiene en cuenta solamente el aspecto puramente físico, orgánico, ¿no? De manera que, bueno, eso es un logro. Yo creo que el modelo de integrar las dos cosas pues es una de las claves y de las virtudes fundamentales que tiene. Y bueno, a eso se refiere precisamente la integralidad de la atención cuando hablamos de esto, ¿no? De que se tienen que tener en cuenta todas las esferas, todos los aspectos. La atención centrada en la persona que decíamos, pues es eso, ¿no? Tener en cuenta los valores, las creencias, las actitudes, todo esto, ¿no? Algo en ese sentido, algo que siempre está muy en primera línea en el modelo afectivo, ¿te acuerdas? Era el tema del valor, ¿no? Es decir, yo creo que lo importante es aportar valor para el paciente, valor para la persona, valor también para el sistema, lógicamente, pero todo aquello que le aporte valor al paciente, a la persona, en esas dos esferas que hemos dicho, tanto psíquicas como físicas, tiene que ser la máxima a donde tiene que tender cualquier aproximación terapéutica. Aquí hay un aspecto muy interesante porque no todo el mundo tiene los mismos valores, ni todo el mundo tiene pues los mismos antecedentes, ni tienen las mismas expectativas, ¿no? De ahí el que sea fundamental situarse en cada caso concreto, ¿no? Ver cómo, qué es lo que realmente espera un paciente como persona y, bueno, qué valora más, ¿no? Su tiempo, la forma en que se le trata, cómo se le acompaña durante la enfermedad. No, yo creo que vamos avanzando, porque incluso yo hablo de lo que conozco, básicamente, que es nuestra compañía, pero nosotros ya estamos integrando, y creo que otras compañías también, la voz del paciente, es decir, qué es lo que él espera de un nuevo fármaco, de un nuevo tratamiento, de una nueva tecnología, aproximación terapéutica que le aporte valor, y estamos integrándolos también en los grupos de discusión y de trabajo para el diseño de los ensayos clínicos, porque muchas veces pues las variables, ¿no? La variable principal o la variable secundaria, pues alguno podría decir a un paciente, pues, esto está muy bien para los reguladores, pero a mí lo que me importa verdaderamente es esto, ¿cuál es mi vida? No solo mi salud, mi vida también. Y se están incluyendo muchos aspectos relacionados con eso. Y en eso ha estado muy bien. La verdad es que ha habido un compromiso
que lo hemos visto en multitud de comunicaciones y de artículos y demás, cómo se ha seguido con los ensayos clínicos en unas condiciones muy adversas y muy difíciles, y se ha mantenido, y en ese sentido, bueno, pues las distintas compañías han hecho ese esfuerzo también, por ejemplo, con las vacunas, lo estamos viendo ahora, ¿no? Y el compromiso con los pacientes me parece que es clave, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pensar en lo que esperan y demás, pues yo creo que, y no solamente ahora, en este contexto en el que estamos coyunturalmente, ¿no? De la COVID, ¿no? En el que estamos inmersos y parece que no hay otra cosa. Pero cuando pase, afortunadamente, esperemos, toda esta urgencia, ¿no? Inmediatez que nos agobia de la COVID, pues yo creo que habrá que tener en cuenta y recuperar pues esos aspectos de los crónicos, porque ha habido aspectos de la atención habitual, programada, de ese seguimiento de los crónicos que se han dejado a un lado, ¿no? Y eso... ¿Y tú no crees que ahora tendríamos ya, porque esto de las pandemias, no sé qué tardará esta, si vendrá otra, pero yo creo que es el momento para empezar también a atender a la gente crónica, porque lo vamos a sufrir. Todo lo que no estamos atendiendo ahora lo vamos a sufrir, y yo creo que no estaría de más el intentar empezar a recuperar a estos pacientes, porque ya estas personas, porque han sufrido mucho, yo creo que no tendrían que sufrir más, esperando un poco pues, las nuevas innovaciones, esperando que se les atienda como se les atendía antes, porque la gente esto lo vive con mucho... Sí, es que se ha añadido al proceso previo, anterior que ellos tenían, a su enfermedad de base crónica, pues se ha añadido esto, ¿no? Con lo cual ahí hay un doble peso, ¿no? Y es verdad, ¿no? Porque yo creo que en ese sentido los servicios de salud y los distintas partes del sistema están intentando hacer un esfuerzo para garantizar o seguir manteniendo lo que en su día sabemos que es la forma en cómo se debe atender este tipo de procesos y de enfermedades crónicas, ¿no? Continuidad asistencial, integración entre la parte de la atención primaria, la atención hospitalaria, los distintos niveles, garantizar ese seguimiento, pues que en muchos casos pues puede suponer un agravamiento incluso de su estado de base, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que vamos a tener que trabajar en la segunda edición del modelo afectivo efectivo. En Lancet salió un artículo donde decían COVID-19 no es una pandemia, con un título así como muy impactante, muy curioso, y hablaba de la sindemia. El concepto de sindemia, que es un concepto de un antropólogo norteamericano, Merrill Singer, que en los años 90 dijo que no solamente se añade, en este caso, el problema infeccioso, ¿no? del SARS, del virus, sino también las condiciones socioeconómicas, el entorno, los modos de vida, determinados comportamientos, hábitos sociales, etcétera, que están muy ligados y muy vinculados con toda esta cuestión. Efectivamente pueden contribuir a agravar o a disminuir la importancia o la gravedad de estos procesos, ¿no? Pues nada, yo creo que podemos recoger el testigo y lanzárselo a los otros compañeros que tenemos en el foro para añadir una clave, un pilar, que sea que el modelo afectivo efectivo insista, profundice en cómo trabajar un modelo cada vez más afectivo y efectivo en una situación de sindemia. Eso es. Yo creo que uno de los temas que tendríamos que poner encima de la mesa, o que toda la sociedad tendría que poner encima de la mesa, y mucho más cuando estamos hablando de pacientes IMIDs, ¿no?, es que estas actuaciones muchas veces, o lo que la gente espera, y lo que puede esperar de nosotros cuando trabajemos en esto de las crónicas de IMIDs en un entorno de pandemia, ¿no?, pues depende mucho de la experiencia de cada uno, la experiencia del paciente como paciente y la experiencia de los profesionales y de lo también. profesional, ¿no? Claro. Y claro, al final la experiencia te dice si estás satisfecho o no. Y la experiencia condiciona mucho las expectativas. Y yo creo que en este sentido, y más pacientes con enfermedades inmunomediadas, a día de hoy pacientes crónicos, pero pacientes verdaderamente con enfermedades importantes, ¿no?, deberían ser más ambiciosos en los objetivos que quieren conseguir o que pueden conseguir, porque las pueden conseguir, porque tenemos herramientas que verdaderamente pues, son mucho mejores de lo que había antes y que, lógicamente, pues, pueden llegar a mejorar de una manera muy elevada tanto la esfera psicológica, pero sobre todo la esfera física, que al final estamos acostumbrados a que hoy en día, no sé si serán esferas o no, pero la verdad es que estamos hablando en globo y en bloque, porque nunca nos habíamos dado tanta cuenta
que la salud iba a implicar en la economía en lo social, la social en la salud, y así es como algo un que círculo. ya sabes que se venía diciendo desde hace tiempo, el modelo de los determinantes sociales de la salud en general y la interrelación inextricable muchas veces entre ellas, ¿no? Y bueno, hay herramientas, como tú decías, también para saber y conocer bien la experiencia del paciente. Ahora se están utilizando ya mucho, ¿no? Los llamados PREM, PROM, no solamente las famosas encuestas de los pacientes y demás de satisfacción, ¿no? Es algo más que tiene que ver con la coproducción y la corresponsabilización conjunta, ¿no? Para que luego, pues, en la relación con los profesionales, pues, haya una mejor toma de decisiones compartida siempre, y esa corresponsabilización deseable que tiene que contribuir a que el paciente se conozca mejor a sí mismo, la persona, a su enfermedad, el modo en que la lleva, y el profesional también a cómo se siente él, ¿no? Y se conozca mejor en esa individualización la que decíamos antes, ¿no? A la que hablábamos, ¿no? Bueno, en esa línea que tú dices, ¿no? Y ya lo comentabas antes, ¿no? Del paciente empoderado, del paciente informado, incluso yo hablaría más de un paciente suficientemente formado o enterado para poder poner encima de la mesa qué es lo que quiere y, lógicamente, ante un profesional sanitario como los que tenemos, grandes especialistas, que pueda trabajar con él en cuál sería, como tú decías antes, ese tratamiento individualizado para cubrir todas las esferas que a él le interesan, pero que fueran ambiciosos, porque hoy en día se puede ser ambicioso. ¿Por qué te tienes que conformar con algo siempre que puedes tener algo mejor, ¿no? Sí. Y en esa línea, oye, incluso podríamos trabajar también el tema de que el paciente se prepare las visitas. Esta era una de las ideas iniciales que Albert tuvo, el famoso kit de visita médica. Si recuerdas, era para apuntar como una especie de carnet, como los carnets de baile que había, ¿no? Para apuntar qué cosa tengo que decirle al médico, al profesional sanitario, a la enfermera que me hace el seguimiento, a cualquier profesional en un momento dado, para que no lo olvide, ¿no? Y apuntarse y prepararse la visita, como tú bien dices. Hombre, un paciente, lo que se ha de llamar experto, un paciente empoderado, con conocimiento, informado, etcétera, tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿Cuál es su sintomatología? ¿Cuál ha sido su respuesta? Para obtener los mejores resultados en salud, lógicamente. Eso está muy bien. Fíjate, en esa línea, una de las palancas que tenías, si te acuerdas, que te acuerdas perfectamente, como no te vas a acordar, el modelo era cómo adecuar los espacios para hacerlos más accesibles, más agradables, y a lo mejor durante ese tiempo de espera poder utilizar esos tiempos para prepararse bien la visita, porque todos tenemos mucho trabajo y venimos, y si nos dan permiso en la oficina para poder ir, vas, vuelves, pero vas contestando mails, llamadas, etcétera, etcétera, pero a lo mejor en ese tiempo de espera se podía preparar incluso la visita, y si fueran unos espacios más adecuados, pues seguramente que en algunos sitios ya están. Sí, lo están haciendo. En algunos de los planes llamados de humanización de la asistencia sanitaria. Bueno, que tú trabajabas en ello, tú fuiste de los pioneros. Teníamos un apartado que era humanización de espacios y confort, lo llamábamos. Y precisamente era buscar cómo ese entorno más amable, más cómodo, pero también más accesible en todos los aspectos y tal, podría contribuir también, bueno, pues se habla de la curación por los espacios también, ¿no? Es importante. Bueno, Rodrigo, y un tema importante, hablando de eso que tú comentabas antes, de lo importante del paciente empoderado, del paciente informado, la verdad es que además de dar un reconocimiento desde aquí, ¿no?, a todos los profesionales sanitarios por su comportamiento, compromiso y profesionalidad durante esta pandemia, lo que sí que hay que reconocer es la labor que han hecho las asociaciones de pacientes, y en concreto las asociaciones de pacientes relacionadas con las inmunomediadas, porque verdaderamente los pacientes pueden estar contentos de la representación que tienen y del apoyo que tienen en este pedazo de asociaciones de pacientes de inmunomediadas. Cuando se produce enfermedades poco frecuentes que conoces y tal, cuando se produce un diagnóstico y en una familia ocurre esto, yo recuerdo algunas de las expresiones que nos decían los propios pacientes afectados. Bueno, es algo que te golpea de tal manera a tu entorno, a ti mismo, a la familia, a todo lo que decíamos antes, que si no fuera con gracias a ese apoyo, buscas pues alguien que se encuentre como tú en tu misma situación y que te ayude, y que ese camino previo que ha recorrido pueda realizarlo más rápido y con mayor tranquilidad. Es una labor de incorporación, de introducción
en ese ámbito muy importante, fundamental, y yo creo que su papel es clave, ¿no? El voluntariado, cuando se habla de eso en estas asociaciones, es impagable, ¿no? Realizan una labor fundamental. Yo creo que hay que facilitar un poco el que tengan acceso a recursos. En esto las administraciones públicas tienen que hacer un esfuerzo importante. También es una reivindicación ya larga, y darles visibilidad, más visibilidad aún de la que tienen, ¿no? En ese papel, sin duda. Básicamente, fíjate, además, en esta situación de sindemia, yo no lo llamaré más pandemia, le llamaré sindemia, el trabajo que han hecho para asegurar que los pacientes tuvieran acceso a tratamientos, que no dejaran de tomarlos, darle la información adecuada, toda la desinformación que hubo, que abandonar el tratamiento por la época de la pandemia, dando fuentes de información fiables, es decir, se han dedicado a informar y a formar a las pacientes en un momento crítico para todos ellos. Y yo creo que ahí, bueno, el papel que jugaron fue clave. Sí, sobre todo, fíjate tú, cuando hablas de IMIDs y tal, al final, pues las personas piensan, bueno, pues si esto es, por ejemplo, en psoriasis una mancha, o en una artritis psoriásica es un dolor en las articulaciones, un dolor, o en un problema de enfermedades. Sí, con frecuencia se subestima, se tiende a infravalorar algunos de estos procesos. Enfermedades de Crohn, colitis ulcerosa. Uno de los problemas que está habiendo, y es el problema ya no solo de la información y la formación a los pacientes, sino a la sociedad, es que estas enfermedades no son banales. No, en absoluto. Y mucha gente incluso las estigmatiza a nivel incluso laboral y profesional. Y estas implicaciones que tienen en sus entornos familiares, una persona con este tipo de enfermedades, son muy, como decía antes, son graves, pero es que además son importantes como paciente y como persona. Y yo creo que hay un trabajo que hay que hacer de diseminación de esa información. Nosotros estamos limitados por la regulación, ya lo sabéis, de información. Es decir, nosotros solo podemos informar a los médicos y no podemos informar a los pacientes. Menos mal que tenemos las asociaciones de pacientes. Las asociaciones hacen un papel de intermediación fundamental, y por eso yo creo que a la hora de difundir y diseminar esa información y ese conocimiento, porque bueno, pues lo que no se conoce, pues no se sabe. De una forma u otra, creo que desde aquí deberíamos dar la enhorabuena a los pacientes de enfermedades inmunomediadas por las asociaciones de pacientes que tienen, y felicitar a las asociaciones de pacientes inmunomediadas por el trabajo que están haciendo pre y post-sindemia y durante la sindemia. Siempre se habla de que la incertidumbre a lo mejor puede llegar a parar las cosas, pero yo creo que aquí lo que ha demostrado la sociedad y todos los grupos, todos los agentes sanitarios, es que en vez de quedarnos bloqueados, que es lo que hay que hacer, lo hemos considerado como una oportunidad en innovar y en pensar fuera de la caja para solucionar problemas, como decía yo en un foro anterior, ¿no? Que están fuera de la caja, pero desde fuera de la caja, no desde dentro de la caja, porque va a ser imposible, ¿no? Es decir, y eso se llama innovar y se llama ciencia. Nuevas formas de encarar los problemas, sí. Hacer las cosas de forma diferente. La innovación es esto, básicamente. Pero dice, si quieres conseguir algo diferente, no hagas lo mismo. Claro. Nosotros, cuando empiezas a investigar en alguna enfermedad, ¿no? Al principio, pues investigando, incluso empiezas a profundizar en la fisiopatología de esa enfermedad. Cuando has profundizado en esa fisiopatología de la enfermedad, al final ves nuevas dianas donde actuar, nuevos mecanismos de acción para ir a esas dianas, puedes incluso ver nuevas vías de administración más cómodas, que ahorren tiempo, que sean mejores, fármacos más eficaces, más seguros, más específicos, y básicamente, al final, lo que estás haciendo es un no parar, una rueda que yo creo que no debe parar. De la innovación. Hemos sido capaces de sacar adelante nuevas formas de atención. En esto la telemedicina y las nuevas herramientas tecnológicas, bueno, han sido fundamentales. Ahora se han demostrado, bueno, el papel que hace ya bastantes años, desde los primeros años 2000, cuando se empezaba a hablar de la medicina digital y se empezaba a hablar de las innovaciones, la telemedicina en general. Bueno, yo creo que ahora mismo la historia clínica electrónica, la receta interoperable, todos los mecanismos un poco de comunicación a distancia, que también ha habido que aprender, ¿no?, a manejarlos bien los profesionales y los propios pacientes, bueno, son clave. Sí, ahora todo es tele, todo es tele. Sí. Y aquí telemedicina, teledermatología en el caso de la psoriasis,
Y al final está muy bien lo de la tele. Por eso la clave 7, que ya lo hemos comentado antes, hablaba de cómo mantener cuidados afectivos en un mundo cada vez más tecnológico. Lo importante, está muy bien lo de la tele, pero no deberíamos olvidar nunca ese trato afectivo, ese contacto, ese equilibrio entre lo que sería lo tele y lo no tan tele. Sí, de qué manera, sin tener ese contacto directo y personal o físico, se puede transmitir esa afectividad, ¿no? Habría que formar a la gente también, sí, ¿no? Sin duda. Por los dos, desde los dos puntos de vista, ¿no? A saber trabajar también con la tele, ¿no? Porque al final va a ser una prioridad, una parte muy importante de la atención sanitaria. No es casual, ¿no?, que en agosto, hace apenas 2 meses, se ha creado una nueva Secretaría General de Salud Digital. Ciencia e innovación. Al final lo que está claro es que se hace camino al innovar, no solo al andar, como decía Machado, y yo creo que lo que sí que tendríamos que tener en cuenta es las implicaciones que tiene el no acceso a la innovación y a la ciencia, y el parar el círculo de retroalimentación que nos da la ciencia. Yo creo que sería importante y muy importante no solo mirar, y nos lo ha demostrado esta pandemia, al corto, sino mirar también al medio y a largo plazo, por las implicaciones que ello tiene a todos los niveles, ya lo hemos dicho antes, económicas, sociales, que impactan en salud y al revés. No trabajar en silos independientemente, es decir, se ha visto, insisto, las implicaciones que tiene trabajar desde un silo sin tener en cuenta el otro silo. El resto. Y claramente, pues yo creo que tenemos que tener claro que la ciencia y la innovación tienen unas implicaciones para la sociedad, para la economía y para la salud espectaculares. La primera es proteger la salud y proteger la vida, pero también aumentar la esperanza de vida. Y además, económicamente, ya se ha publicado en muchas ocasiones que aumentar 1 año de esperanza de vida implica aumentar un 4% del PIB, sí, con la necesidad que tenemos de ello. Y que además, y aquí arrimando la ascua a nuestra sardina, que el 73% de la responsabilidad de ese aumento de esperanza de vida es debido a los fármacos, penicilinas, vacunas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hay que apostar por la ciencia y la innovación porque es crítico hacerlo en ello y no pararla, sobre todo no pararla. Hay que mirar a largo plazo, en eso estoy de acuerdo. Yo siempre digo también que la inmediatez aplasta la visión estratégica y sin duda alguna hay que seguir mirando en el largo plazo porque es lo que nos va a solucionar, con independencia de que tenemos que actuar, por supuesto, sobre lo que tenemos encima, ¿no? Y de todas formas queda mucho camino por andar. Y lo importante es que lo hagamos juntos.